Amigos, amigas de Venezolana de Televisión, tal como lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, estamos en el despacho del vicepresidente para el área social del gobierno bolivariano, Héctor Rodríguez. Héctor, gracias por recibirnos en tu despacho. No, gracias a ustedes por venir, bienvenidos al Ministerio del Deporte y bueno, hoy andamos aquí en nuestra condición de vicepresidente, pero es un honor pues que estén acá las cámaras de BTV, que esté el programa de ustedes para discutir una cantidad de temas que están ahorita en el tapete, ¿no? Que son necesarios para el pueblo venezolano. Precisamente el tema social ha estado muy en el tope durante los últimos días, bueno, muy en el tope durante 11 años, precisamente porque el tema social, recordemos que había sido bien olvidado, bien dejado atrás en los últimos gobiernos, durante todos los gobiernos de la Cuarta República. Se ha puesto de manifiesto, se ha hecho visible, pero decimos durante los últimos días debido a los anuncios que ha hecho el presidente de la República en cuanto al trabajo, al salario de los trabajadores venezolanos y al tema de la vivienda. En principio quisiera una impresión suya, cómo esto va a impactar estos logros que hemos venido obteniendo los venezolanos durante 11 años y que pues parecen tomar ya una forma definitiva. Sí, primero es importante lo que tú destacas de ver el tiempo histórico, ¿no? O sea, efectivamente todos los gobiernos de la Cuarta República fueron gobiernos que golpearon mucho la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas, pero sobre todo la década de los 90, que fue la máxima expresión de la aplicación de las políticas neoliberales del gobierno de turno, ¿no? Eso significó, por supuesto, una inflación que rondaba los 60, 70%, incluso existió un año donde llegó al 100%. Y que nadie recuerda hoy esos índices de inflación. Yo creo que el pueblo venezolano sí los recuerda, ¿no? Yo creo que son algunos actores políticos que no lo quieren recordar. Y bueno, además lo que es el salario integral, la salud prácticamente privatizada, la educación prácticamente privatizada, cero aumento salarial. ¿Y cómo comparamos, sobre todo esa década de los 90 con la década en la que ha gobernado la revolución, que ha significado, por supuesto, un aumento constante en el salario todos los años mientras el presidente ha sido el presidente de la República, Hugo Chávez, ha existido un aumento del salario mínimo? Eso es importante resaltarlo porque incluso durante los años del paro petrolero, del golpe de Estado y durante los años de la caída del sistema económico mundial, mientras otros países estaban disminuyendo sueldos, eliminando derechos de los trabajadores, en Venezuela se siguió aumentando el salario mínimo. Es que eso lo podemos incluso ver hoy día, porque el pasado domingo, mientras en Venezuela se marchaba masivamente en las calles de Caracas principalmente y dentro de las fábricas también, en apoyo a estas reivindicaciones, en apoyo a estos anuncios del presidente Chávez, pues veíamos cómo en Grecia marchaban para protestar las reducciones de los salarios. En Estados Unidos vemos en Wisconsin que incluso se eliminaron libertades sindicales, se redujo el salario. Vemos en los llamados países desarrollados cómo los trabajadores llevan sobre sus hombros la crisis económica. Sí, y no solamente el aumento permanente que ha tenido el gobierno nacional, el presidente de la República, sobre el salario mínimo, sino que eso ha estado acompañado del salario integral, es decir, de garantizar una salud gratuita para todas y todos los venezolanos, que llegue a las comunidades más necesitadas, a los barrios más necesitados, de garantizar la educación gratuita. Ya en Venezuela no se paga matrícula para la escuela, para la educación media. En Venezuela hay garantía de que todos los bachilleres tengan un cupo universitario garantizado. Ya en Venezuela no vemos la población flotante, los bachilleres sin cupo. Hay toda una política de atención social. Y en el caso específico de este año es interesante porque el presidente hizo un conjunto de anuncios que indiscutiblemente impactan con el tema social, que es primero el aumento del salario mínimo, segundo, todo el aumento de la escala salarial y del tabulador, que es sumamente importante. Luego, todo lo que tiene que ver con la política social integral, la modificación a la ley del ticket de alimentación, que ahora incluye a todas y a todos los trabajadores. A lo mejor las personas que están en la administración pública no sienten mucho la diferencia, pero todas aquellas personas que trabajan en una empresa privada pequeña, un consultorio jurídico, en un establecimiento odontológico. Se dice que esta modificación a reducir puestos de empleo porque va a haber patronos que no pueden pagar estos estatutos. No, por el contrario, mira, Venezuela tenía una tasa de desempleo bastante alta durante la década de los 90 y durante esta gestión del gobierno del presidente no solamente hemos sido capaces de absorber toda la nueva masa trabajadora, porque bueno, por el crecimiento de la población, sino que además hemos disminuido la tasa de desempleo de forma considerable. Eso ha sido gracias a las certeras políticas macroeconómicas
macroeconómica. Y hay que recordar que el presidente de la República acaba de lanzar la misión vivienda. Si hay algo que es motor generador de empleo, es el tema de la construcción. Esa cantidad de viviendas, de casas, de trenes, de metros que se van a construir van a disminuir la tasa de desempleo, y además anunció el presidente de la República en la marcha del 1 de mayo el lanzamiento próximamente de la misión empleo. No sabemos qué nombre va a tener, pero que va a tener como objetivo que ese 1.200.000 personas que todavía no tienen empleo, pues irlo disminuyendo. Y eso hay que compararlo. Decía el presidente que 3 millones, atacar 3 millones de puestos de trabajo. Eso, digamos, ¿de qué manera puede ser viable en un mediano lapso de tiempo? No, claro que puede ser viable. Nosotros en estos 10 años lo hemos demostrado, cómo hemos venido disminuyendo la inflación, cómo aumentamos la cantidad de puestos de trabajo, aumentando los salarios de forma permanente, aumentando la calidad de vida, y ahora en esta nueva década donde nosotros aspiramos que Venezuela mantenga la tasa de crecimiento económico que acabamos de asumir luego de la crisis económica, creemos que lo podemos mantener. Y además, con las políticas de construcción que se están generando en el país, indiscutiblemente Venezuela va a mejorar lo que ya hemos venido mejorando de forma considerable. Esa meta que se ha puesto el presidente de disminuir el desempleo a lo mínimo posible es viable, pero es viable única y exclusivamente en un país que esté gobernado por una persona que ponga al ser humano, al hombre y a la mujer, por encima de lo material. ¿Va el Estado en la construcción de esta misión solicitar apoyo o recibir apoyo de la empresa privada? Indiscutiblemente. Eso es un falso temor que ha tratado de generar los sectores de derecha. Si hay algo que ha estado claro durante este gobierno es el trabajo mancomunado con todos los sectores de la sociedad. Eso sí, respetando los derechos de los trabajadores, no explotando al ser humano, garantizando la mayor calidad de vida. El socialismo no está en contra del trabajo con la empresa privada. Ahora, la empresa privada tiene que respetar los derechos de los trabajadores, tiene que respetar la soberanía nacional, que son cosas diferenciadas. A veces nos quieren poner en jaque con este tema. Respetas la empresa privada en la medida que permites que haga lo que le dé la gana. No, nosotros con todos los sectores de la empresa privada, honestos, trabajadores, que quieran construir un país, que quieran respetar los derechos de los trabajadores, que quieran construir una sociedad más justa, pues nosotros le damos la bienvenida y lo venimos haciendo. Diariamente estamos construyendo casas, estamos construyendo instalaciones deportivas, estamos trabajando de la mano con los sectores honestos. Los sectores que no sean honestos, que traten de estafar, como el caso de la estafa inmobiliaria, como el caso de aquellos sectores bancarios que le robaron la plata a sus ahorristas, pues ahí va a estar un Estado, el Estado venezolano liderado por el presidente de la República, que va a defender los derechos de todas y todos los ciudadanos, como es nuestra obligación hacerlo como funcionarios públicos. El tema de la vivienda ha sido un tema de radical importancia, de muchísima preocupación para el presidente de la República, lo ha expresado en diversas oportunidades, como para el pueblo venezolano. Al parecer la gran misión vivienda de Venezuela va a venir a saldar definitivamente esa deuda social acumulada. Héctor, ¿cómo va a ser eso posible? 2 millones de viviendas que necesita el pueblo venezolano en principio, porque ya decía el presidente, pequeños núcleos familiares viviendo en un solo espacio. Sí. Son muchas cosas que... Lo primero que hay que resaltar que el tema de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Para el capitalismo vive en vivienda digna el que puede pagar. El que no puede pagar sencillamente no vive, no come, no respira, no tiene derecho a vivir dignamente. Solamente en el socialismo es posible que todas y todos los venezolanos vivamos de forma digna, vivir viviendo. Y por supuesto el presidente de la República, sobre todo después de la cantidad de refugiados que generaron las últimas lluvias de diciembre, ha asumido esto como un reto personal, y esto pues nos va a ayudar no solamente a resolver el tema de vivienda, sino lo que hablábamos antes, a motorizar la economía y generar más puestos de empleo. Nosotros estamos convencidos de que es posible, así como ha sido posible resolver el tema del analfabetismo, así como ha sido posible resolver el tema del acceso a la educación universitaria, así como ha sido posible aumentar las tallas de nuestros niños y niñas en las escuelas, bajar los niveles de nutrición, la felicidad, que es uno de los temas que hoy en día se está midiendo, y Venezuela queda como los países más felices del mundo. Pues como todos esos retos lo hemos cumplido, este reto también lo vamos a cumplir. Es un reto difícil, es un reto que obliga a todos los sectores que creen en el país a trabajar de la mano para que este reto sea posible, pero tenemos la mayor disposición de hacerlo, y además tenemos al comandante presidente liderando este proceso, y nosotros por supuesto eso es garantía de que vamos a cumplir también con este objetivo. Nos habla de la generación de puestos de trabajo a través de la misión
vivienda. ¿Serán puestos de trabajo definitivos? Sabemos que el sector construcción, pues por lo general es un campo de trabajo muy móvil, no genera puestos a veces fijos de trabajo para quienes lo ejercen. Claro, la construcción es un tema de que tú trabajas y cuando la obra se culmina, efectivamente se acaba el trabajo, pero lo importante es que no es una misión puntual. O sea, nosotros tenemos como objetivo garantizar que todas y todos los venezolanos ahorita y en el futuro tengan una vivienda digna, y eso va a garantizar los puestos de trabajo en el tiempo. O sea, no estamos hablando de construir 100.000 viviendas, estamos hablando de construir 2 millones de viviendas en los próximos años, estamos hablando de construir una gran cantidad de sistemas ferroviarios, de metros, de trenes, estamos hablando de construir un país, y para construir un país lo que hace falta es mucho trabajo del pueblo venezolano, y nosotros estamos conscientes de que el pueblo venezolano va a apostar a la construcción de ese país. Así que estamos convencidos que tanto el reto de bajar la tasa de desempleo, que la hemos venido bajando, de construir los millones de viviendas que necesita el pueblo venezolano y de ir construyendo con cada vez mayor calidad de vida para el venezolano, son retos que son posibles. Ahora, son posibles solamente en la medida que quien gobierne crea en esos retos, crea en la posibilidad de construir una sociedad más justa y más igualitaria. Estamos hablando hoy en día en la sociedad venezolana de vivienda, de salud, de educación, de construcción de un país, como decía usted hace algunos minutos. ¿Era posible esto en la última década de la Cuarta República? ¿Se hablaba de estos temas abiertamente, se criticaba abiertamente estos temas? No, era totalmente imposible, sencillamente porque quienes gobernaban en ese momento, que son hoy los quienes le hacen oposición al presidente de la República y a la revolución, los partidos hoy de derecha, simplemente no creen en el ser humano. Ellos utilizaban el Estado para defender sus intereses, para defender sus negocios, para defender los intereses de su clase social. Y con la llegada del presidente de la República, Miraflores, es la llegada del pueblo y de los intereses del pueblo. Y durante estos 12 años lo que sí podemos tener certeza el pueblo venezolano, independientemente de todos los errores, de todos los temas que podamos criticar, es que quien está gobernando para el pueblo venezolano, que por primera vez en la historia de Venezuela un gobernante no ha traicionado los intereses del pueblo, y solo por eso es posible que estas cosas que hemos logrado en estos 12 años y todas las cosas que vamos a lograr en los años que vienen se pueda materializar. Es posible que los venezolanos y las venezolanas cada día vivamos mejor, tengamos la garantía de que nuestro salario se va a garantizar, tengamos garantía de que nuestra salud se va a garantizar, de que la educación se va a garantizar, y que progresivamente iremos solucionando los problemas. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que tienen 12 años. Sí, habría que preguntarnos por qué tenemos 12 años gobernando. Claro. ¿Por qué durante 12 años el pueblo venezolano ha ratificado al presidente de la República? Indiscutiblemente es porque la calidad de vida, porque sus derechos, porque su bienestar ha mejorado. Y además es importante decir que si bien Venezuela no es perfecta, hay muchísimas cosas que tenemos por hacer. Cuando comparamos la Venezuela que tenemos hoy, la que vivimos, la que caminamos en la calle, la que estudiamos, la que le sonreímos, cuando comparamos esa Venezuela con la Venezuela de los 90, una Venezuela donde la inflación era por encima del 50%, una Venezuela donde la desnutrición era espantosa, donde el abandono a la escuela era impresionante, donde los bachilleres no tenían cupo en la universidad, donde los deportistas no tenían apoyo.